Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander y en los libros de estilo de los periódicos se dice siempre que lo más importante tiene que ir al principio. Entonces vamos a cumplir con esta norma y lo primero es darle las gracias a Juan Luis Cebrián por la amabilidad y la generosidad de venir hasta Santander para presentar su último libro, El efecto Sánchez, un libro que se está vendiendo en la entrada y que estoy seguro que al finalizar este acto Juan Luis Cebrián estará encantado de firmarlo a aquellos que se lo quieran llevar dedicado. Agradecer también a la vicepresidenta del Parlamento, a la presidenta del Parlamento de Cantabria, que está aquí con nosotros, a un grupo de diputados regionales, a un expresidente del Gobierno de Cantabria, a varios diputados nacionales, algunos de los cuales estuvieron en el 23F cuando se produjo el golpe de Estado, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por acudir esta tarde aquí al Ateneo de Santander para escuchar la presentación de este libro, El efecto Sánchez, ética y política de la era de la posverdad. No voy a presentar yo ahora a Juan Luis Cebrián, porque eso lo hará después el doctor Rama, don Julio Rama, pero sí decir que Cebrián es un referente de lo que han sido los grandes directores de los periódicos internacionales, desde el mítico Ben Bradley del Washington Post hasta Martin Baron, también del mismo periódico, mucho más reciente, pasando por Indro Montanelli en Italia en el Corriere della Sera, por Walter Cronkite, que fue el que nos dejó esa imagen mítica del presentador de televisión llorando cuando daba la noticia de la muerte de Kennedy, o de tantos otros. Y una pena que Guy Talese no esté ya en condiciones de poder escribir un libro como los que hizo sobre el New York Times y sobre otros, precisamente sobre Juan Luis Cebrián. Dicho todo esto, solo nos queda pedirles a ustedes que al final, cuando sea el turno de preguntas, hagan una señal, les pasaremos el micrófono y como ven que hay mucho público y que habrá bastantes personas que quieran hacer preguntas, pedirles que por favor sean breves y concisos en la exposición del tema que quieran que responda Juan Luis Cebrián. Y ya sin más, tiene la palabra don Julio Rama, el doctor Rama, que va a presentar la figura de Juan Luis Cebrián. Sí, no quiero hurtar, se dice muchas veces, pero en este caso hay que empezar por ahí. Es decir, que no quiero hurtar tiempo al presentador, a quien vino aquí a presentarnos su libro. Es un privilegio para el Ateneo, el centenario Ateneo de Santander. Para algo está Internet, porque es que estamos siempre hablando de las nuevas tecnologías y cuando no son útiles, pues a veces pues tiene un currículum tan extenso que yo les sugiero que en la más leve duda pues acudan ahí y lo completen. Pero no lo digo así ligeramente, lo digo porque yo lo hice. Porque yo no leía El País y en un momento determinado me sorprendí mucho. Digo sorpresa y bueno, a lo mejor no era algo más que sorpresa, de que personalidades como tú eres, y en aquel momento Luis María Ansón entrara en la academia.
yo entonces quise saber de ti, porque no sabía mucho. Sí sabía como gestor, sí tenía el conocimiento de la empresa, porque aquí en Cantabria tuvimos la suerte de tener estos dos editores punta de lanza, que fueron Polanco y nuestro amigo, digo más amigo Pancho, porque Pancho permanecía más aquí y venía mucho a la Ateneo. Pero entonces, pues en ese momento yo dije, pero a lo mejor entran en la academia. Bueno, pues Anson yo le conocía más o mucho, porque yo, si no leía El País, leía El Mundo. Leía El Mundo, de aquella no había otra elección. Entonces, leía El Mundo, leía El País los domingos a veces por el suplemento, pero esa es la realidad. Entonces, profundicé en su currículum y la sorpresa fue mayúscula. Fue una sorpresa. Yo no sé por qué no te habías, tú que parecía que te vendías bien, en eso no te habías vendido nada, porque tenías un montón de trabajo hecho, una pluma magnífica que puede ser comprobada ahora a través de artículos en este libro que resume y que recoge artículos de prensa de un periodo determinado. Ahora hablaré un poco de él, pero no te habías vendido nada bien. Tenías ya un follón de obras. Pues es que ya mencionar es que es tremendo, porque tienes novelas, La rusa, que yo la había leído. Había leído La isla del viento y, sin embargo, no había leído La alegría del dragón, que también después, otro que lo tenía yo por casa, por curiosidad, que se llamaba Franco Moribundia. Y lo tenía yo, bueno, que si no leído, por lo menos conocido. Creo que tienes unas memorias, que eso es lo que a mí me falta, que yo no tengo, del debate, y que sí que me voy a encargar de tenerlas enseguida. De la vida de un periodista, tienes pues montones y montones de tratados con una magnitud de cosas para decir al periodista compañero, y de cosas para que aprendan los jóvenes, y de cosas bien dichas que yo no conocía, y las fui leyendo también. Tienes ensayos, varios libros, La prensa de la calle, Cartas a un joven periodista, que esa la leí yo hace, bueno, en fin, hace ya mucho tiempo, porque el tiempo pasa a una velocidad. Y bueno, y alguna más. A partir de eso, reconocimientos a todos los niveles, y que yo tampoco le había dado importancia, pues creyendo que bueno, pues que eran reconocimientos un poco por un gran gestor conocido y reconocido, pues se le reconoce fácil, ¿no? Pero luego vi que tiene la medalla de la libertad en la Roosevelt for Freedom Foundation, que yo sabía de ella, y es una gran distinción. Caballero de las Artes y las Letras de Francia. Y ya en 1996, cuando yo bueno, abordé a fondo conocerte, pues apareció apareció la academia, en la que también sé que haces una labor muy activa. Por lo tanto, también en eso pues lo haces muy bien. Dicho eso, quería pasar a hablar de tu libro, que también me ha sorprendido. Tu libro, que es un compendio. Hemos asistido aquí en esta misma tribuna montones de veces a escritores que escriben artículos y suben aquí a presentarlos en un compendio. Y dejando al margen que son unos artículos estupendos, reposados y enérgicos,
son artículos, ya se nota que escritos con tiempo, están muy cuidados, están muy corregidos, digamos. Yo soy un modesto escritor también todas las semanas aquí en el Diario Montañés y me encanta ver gente pues, de tanta, llamemos, destreza. La realidad es que el libro, que es un libro pequeño, dedicado a Polanco, tiene un detalle que a mí me llamó la atención también, que es que aparece una bibliografía. Las bibliografías, como bien sabemos, aparecen en los libros científicos. Estoy muy acostumbrado a manejar la ciencia cuando uno trabaja y vive inmerso en ella, embrutece mucho. Es necesaria en todos los campos. Yo siempre me llamó mucho la atención la pintura, Dalí, el ácido desoxirribonucleico, todo eso. Quiero decir con eso, no, tienen toda la razón. Para finalizar, dicho eso, el libro tiene una bibliografía muy útil para poder, digamos, contrastar las fuentes. Y, por supuesto, con mucho gusto y rápidamente te doy la palabra que es requerida. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia. Lo único que quiere un escritor es lectores y alguien que conferencia lo único que quiere es oyentes, para lo que vivimos, los que vivimos de escribir, ¿no? Muchas gracias al Ateneo, a su presidente y a Julio Rama por esta invitación, que me siento muy honrado. La verdad es que yo no soy más que un periodista. Llevo 62 años escribiendo en los periódicos y no he hecho otra cosa en mi vida. Cuando he sido empresario de periódicos, de radios y de televisiones. Es decir, realmente solo he tenido el oficio de periodista, que, como decía mi amigo Gabriel García Márquez, esto lo dice todo el mundo de su propia profesión, es el mejor oficio del mundo. Pero Gabo lo decía porque el periodismo lo que te da es la oportunidad de conocer a mucha gente, de conocer a políticos, a presidentes, a millonarios, a científicos, a artistas, a pintores y también a gente de la calle normal y corriente que tiene problemas y que viene a contártelos y que quiere que se sepan, ¿no? Muchas gracias, por lo tanto, a todos y decir que me siento muy honrado de estar en el Ateneo de Santander porque mi vida profesional ha estado marcada por dos personas muy vinculadas a Santander. Jesús de la Serna, que fue director de informaciones, hijo de Víctor de la Serna y nieto de doña Concha Espina, fue mi maestro y mi amigo y mi hermano durante muchos años en el periódico Pueblo, en el periódico Informaciones y luego en El País, que yo le repesqué cuando a él le echaron de la dirección de Informaciones. Y Jesús Polanco, pues ha sido mi otro maestro y mi otro hermano durante muchísimos años, desde la fundación del País hasta su defunción, y he querido dedicar este libro a él porque me parece... Pérez Rubalcaba decía que en España se entierra muy bien, es decir, que a los que desaparecen se entierra muy bien, pero se conmemora muy mal. Es decir, la tarea que hizo Jesús Polanco para la educación española con la Fundación de Santillana, que creó la primera editorial de libros escolares K12 para los chicos de enseñanza secundaria, es una tarea que no ha sido reconocida suficientemente por este país, pero fundó la primera editorial del mundo de educación para enseñanza media en español y en portugués también, después en Brasil y Portugal. Y en estos momentos tan acuciantes yo sí quería recordar a Jesús porque efectivamente ni siquiera en las empresas en las que él
jugó un papel predominante, con Pancho Pérez González, su socio también, pues se les tiene ningún tipo de reconocimiento en estos días, ¿no? Bien, voy a hablar brevemente del libro, porque lo que creo que es más interesante es poder tener un diálogo tanto con los presentes en la mesa como con los que han venido a escucharme. Este libro es un libro que solo tiene un artículo no publicado previamente, que es el prólogo, ¿no? Y en el prólogo explico muy bien la intención del libro. Yo este libro lo quería haber llamado Contra Sánchez. ¿Por qué lo quería haber llamado Contra Sánchez? Pues porque un escritor mexicano muy famoso, amigo mío, cuando ganó Trump la primera elección, hizo un libro que se llamaba Contra Trump. Y me pareció que era un título maravilloso porque ya no había que leer casi el libro, porque ya se sabía cuál era el mensaje que queríamos dar, ¿no? Y en ese prólogo yo explico que Trump se parece mucho a Sánchez, en contra de lo que los signos externos podrían suponer. Trump es un payaso y Sánchez va vestido de ejecutivo y además siempre hablando en tono trascendente. Pero hacen las mismas cosas, dicen las mismas cosas y están llevando a sus países a los mismos derroteros de incomprensión y de ausencia de futuro, ¿no? Y sobre todo de división entre los ciudadanos. Trump tiene la mitad de Estados Unidos en contra suya y Sánchez tiene la mitad de España en contra suya. Probablemente más de la mitad, porque sus socios no están a favor de él, simplemente pues están con él por razones económicas o razones de otro género. Pero ¿por qué se parecen Trump y Sánchez? Primero porque son todos los políticos mienten. La mentira, y desde Montesquieu lo sabemos, pues es un elemento necesario de la política, pero bueno, también hay mentiras piadosas, es decir, no es solo una especialidad de la política. Pero la mentira en los niveles en los que Trump y Sánchez han llegado a emplear, yo creo que era desconocida hasta los momentos tan difíciles que está viviendo el mundo en general, era desconocida para nosotros, ¿no? Segundo, realmente ellos llegan al poder mediante elecciones, pero no son demócratas. Hay una crisis en el sistema representativo de todas las democracias. Basta con ver, por ejemplo, que incluso en el Reino Unido los laboristas tienen hoy el 33% del voto y el 64% de la Cámara de los Comunes, por el sistema de representación, ¿no? Y que Trump ha tenido pocos cientos de miles más de votos que Kamala Harris, que no era una gran candidata, pero los votos por estado le han dado la mayoría absoluta. ¿Y qué hace Trump? Prescinde del Parlamento, 150 decretos ejecutivos. ¿Qué hace Sánchez? Pues gobernar mediante decretos leyes. Y además, cuando decide que sea algún tipo de ley, pues hace una proposición de ley del Partido Socialista para evitar el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Es decir, desprecia al Parlamento y lo único que hace es controlarlo. Igual exactamente que Trump. ¿Qué hace Sánchez? Pues tratar de controlar y de confrontar al Poder Judicial. ¿Qué está haciendo Trump? Pero no solo Trump, también Le Pen, también Bolsonaro, lo mismo que Sánchez. Cuando los jueces toman decisiones inconvenientes para lo que ellos piensan, porque persiguen la corrupción o los excesos o los abusos del poder político, pues resulta que los culpables son los jueces, no los delincuentes que son juzgados, ¿no? ¿Qué hace Sánchez? Prometer una cosa y hacer la contraria. Prometió traer esposado a Puigdemont y luego lo que ha hecho ha sido traerle andando y paseando por Barcelona y dejándole que se fuera. Prometió que no habría amnistía y que la amnistía era inconstitucional. Así lo aprendí yo porque lo decía Sánchez y su ministro de Educación, Juan Antonio Campo.
Pues digo, pues se lo dice Juan Antonio Campo, además en los decretos de indulto y lo firma en el Boletín Oficial del Estado, será verdad que es inconstitucional. Y ahora Juan Antonio Campo, miembro del Tribunal Constitucional, dice que se abstiene. ¿Pero por qué se abstiene? Si él ya dijo que era anticonstitucional, porque no quiere votar, para que puedan ganar los que quieren decir que era constitucional la amnistía. ¿Qué hace Trump? Enfrentar a los ciudadanos. ¿Qué hace Sánchez? Pues levantar un muro, lo dijo abiertamente. Hay que levantar un muro para evitar que los que han ganado las elecciones gobiernen. Porque Sánchez está siempre insistiendo en que él gobierna porque ganó las elecciones, pero las perdió. Y las perdió ampliamente, ¿no? En definitiva, el problema es que tampoco Sánchez es un personaje aislado. La clase política en general, y lo estamos viendo en Europa, y la polarización social en general está cundiendo en todos los países, ¿no? Y hay un momento delicado para la democracia. No es culpa toda ella de los políticos, ni mucho menos, ni de todos los políticos, pero hay un deterioro de la clase política en Europa que lo estamos viendo, hasta qué punto es incapaz de hacer frente en este momento, cuando después de ser pues Europa era una especie de país gobernado por los Estados Unidos y defendido por los Estados Unidos, y cuando los Estados Unidos se van, Europa verdaderamente no sabe qué hacer, aparte de tener buenas palabras. Bien, y quería explicar también que esto tiene que ver con el hecho de que ha cambiado el sistema de formación pública en las democracias. Cuando se funda la democracia representativa, digamos, con la Declaración de Derechos de Virginia o la Declaración de Derechos del Hombre en Francia, la prensa aparece como el cuarto estamento de la Revolución Francesa, por eso se llama el cuarto poder. Aparece la independencia judicial y la independencia de la prensa como los otros poderes que efectivamente tratan de corregir los excesos del Ejecutivo y del Legislativo, ¿no? El problema es que la prensa y los medios de comunicación tradicionales no están teniendo una buena ejecutoria desde que se inventó Internet. Y esto está generando un caos formidable fundamentalmente en las sociedades occidentales. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión que consagran las constituciones no es un derecho de los periodistas, ni de las empresas de medios, ni de los representantes políticos, ni de los gobiernos. Es un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos. La democracia liberal está basada en los derechos individuales, independientemente de que vele por los derechos colectivos. Y ahora cualquier ciudadano puede decir lo que quiera, cuando quiera, sobre lo que quiera, y lo pone en un tuit, y además lo pone en una isla del Pacífico y se lee luego en la Europa occidental o en los Estados Unidos. Y esto está generando una enorme confusión, mal comprendida por la clase política. Están quitando las pantallas de las escuelas en vez de enseñar a usar bien las pantallas, que es lo que tiene que hacer una escuela. Y a mí me recuerda pues lo que pasó con los libros. Cuando se inventó la imprenta fue un gran invento para la humanidad, igual que Internet es un gran invento para la humanidad. ¿Qué hicieron los gobiernos una vez que se inventó la imprenta? Implantar la censura y empezar a quemar libros e incluso quemar gente por los libros que publicaban. Y además se generaron las guerras de religión, porque la Biblia la podían interpretar los ciudadanos y no solo los monjes. Y se organizó un desorden tan grande como el que estamos viviendo ahora, que solo cuando llegó a la Ilustración logró efectivamente empezar a ordenarse. Murieron más de 2 millones de personas en las guerras de religión. Había no más de 300 o 400 millones de habitantes en el mundo. Vamos a ser 9.000 millones dentro de 10 años o de 20. Y el desorden que genera Internet, que por otra parte todo el conocimiento humano que existe está en Internet hoy, pero el desorden que genera además es instantáneo, rápido, se produce cada minuto, cada segundo, y estamos empezando.
con la inteligencia artificial y con la computación cuántica. Estamos en la prehistoria de Internet. TikTok tiene 8 años de vida y tiene 3.500 millones de usuarios en este momento. 8 años de vida, es decir, y los medios de comunicación y las élites intelectuales pues ya prácticamente han desaparecido. Entonces ahora son los influencers los que generan impulsos políticos en las elecciones, y además los medios tradicionales se han contagiado de los medios nuevos por una razón, porque lo que ha desaparecido ha sido la publicidad que financiaba a los periódicos de calidad, independientemente de cuál fuera su posición política. Y a las televisiones. Y entonces ahora las televisiones, los periódicos, las radios, lo que necesitan es que les pongan clics en los teléfonos públicos, porque cuantos más clics pongan, pues un poquito más de publicidad llegará. Y los algoritmos que hace Facebook están dedicados a generar la polarización, porque si hay mucha polarización hay más clics a favor y en contra, y Facebook gana más dinero también. Entonces, estamos en un mundo complejo, con una clase política mundial en Europa. ¿Dónde está el general de Gaulle? ¿Dónde está Willy Brandt? ¿Dónde está Olof Palme? ¿Dónde está Helmut Kohl? ¿Dónde está Mitterrand? ¿Dónde está Felipe González? ¿Dónde está Pietro Nenni? ¿Dónde está Papadopoulos en Grecia? Pues, tenemos unos personajes en general bastante mediocres, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿dónde está John F. Kennedy? ¿O dónde está Bush padre, que fue un buen presidente? Realmente tenemos ese problema, ¿no? En el libro lo que he querido explicar, con esto ya acabo, es la posverdad, que se ha convertido en una especie de mito, de ejemplo de la nueva política. No es nada nuevo. La posverdad no es una mentira. Una mentira es decir lo contrario de lo que uno siente, como decía el Ripalda. Algunos cuantos de los que están aquí habrán estudiado el Ripalda, como yo lo estudié. La posverdad es una mentira que se convierte en una verdad emocional. Es una mentira que se la cree el que la dice. Se la cree Trump y se la cree Sánchez, porque además le interesa creérsela. Pero además se la dice a quienes se la quieren creer también. Y por lo tanto, es un cambio del análisis, la discrepancia, el diálogo y el intercambio entre los actores políticos por la pasión, la identidad y, digamos, por una especie de generación religiosa de los partidos políticos, que lo que piden es fe en los dirigentes, que son los que hacen las listas electorales. Porque si estás mal en la lista, da igual que voten mucho a su partido. Yo llevo votando desde el primer día. Nunca he sabido quiénes me representaban a mí como ciudadano, como madrileño, en el Parlamento. Nunca ha venido ningún diputado. Yo he conocido a muchos diputados, pero por razón de mi profesión, no por ser elector. Pero esto es común a todos los partidos porque es el sistema de representación el que está en crisis, ¿no? Bueno, de todo esto es de lo que se habla en el libro, pero fundamentalmente de los peligros para la democracia representativa, la necesidad de defender la independencia de la prensa y de los tribunales frente a los excesos del Ejecutivo, y la necesidad de que el Parlamento se sienta independiente y no sea una clac permanente de los partidos que gobiernan, de los diputados del gobierno al gobierno cuando sale, incluso que pueda haber democracia interna en los partidos, que es algo que la Constitución y las leyes políticas exigen. Y ya. Juan Luis, en este libro, El efecto Sánchez, dedicas una parte que yo creo que es muy interesante y que además nos afecta de manera colateral, pero importante, a los cántabros y a Cantabria. Tú abogas primero por una reforma de la Constitución,
pero concretas mucho que esa reforma debe ir muy dirigida a lo que es el estado de las autonomías, el apartado 8 de la Constitución, y dices textualmente: la única manera de defender la Constitución y de que perviva 4 décadas es reformarla. De aquí se puede, y esta es la pregunta, intuir que tú crees que el estado de las autonomías ha fracasado, bastaría con reformarlo, ha funcionado bien para los españoles. Yo creo que en conjunto el resultado de las autonomías ha sido positivo, pese a la deficiente regulación jurídica que tiene. Cualquiera que lea ahora el título 8º de la Constitución verá que el título 8º de la Constitución primero no dice ni cuántas ni cuáles son las autonomías de este país, porque la Constitución se puso en marcha antes que las autonomías. Solo las autonomías históricas y fundamentalmente Cataluña, porque antes de la Constitución Tarradellas llegó, y en un gesto verdaderamente impresionante del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez, se le reconoció su carácter de presidente de la Generalitat cuando dijo ya soc aquí, bueno, pero todavía no existía la autonomía catalana tal y como la conocemos, y se reconoció, digamos, la vigencia de la Generalitat histórica, ¿no? Entonces, ¿por qué se eligió el tema de las autonomías? Fundamentalmente porque lo que quería hacerse era una España federal. Pero el ejército era íntegramente franquista cuando comenzó la transición, ¿no? Y entonces lo de federal, pero federal había sido la República, vaya lío. Y por ejemplo, ahora, tal y como está la Constitución, pues los de León quieren hacer una autonomía ahora, porque tienen razón, era el Imperio Astur-Leonés, que es eso de Castilla-León, eso fue un invento que se sacó de la manga Rodolfo Martín Villa, quien se lo sacara, ¿no? Entonces, ha habido muy mala campaña a favor del federalismo, cuando el federalismo es un sistema de unión, no es un sistema de separación. Y cuando sobre todo en el federalismo hay un gobierno federal, federal es los Estados Unidos, es Alemania, es en gran medida el Reino Unido. Es decir, está inventado, no hay que imaginar mucho. El gobierno central tiene unos poderes y unas capacidades exclusivas e indelegables, las que diga la Constitución, y que son fáciles de entender: la política exterior, la defensa de las fronteras, la defensa nacional, en fin, el presupuesto del Estado, etcétera y tal. Y eso es exclusivo y es indelegable, y por lo tanto es innegociable. Pero aquí de repente pues se está negociando todo. Es decir, se hizo una excepción con el País Vasco en una enmienda adicional de la Constitución, porque el País Vasco tenía un peso relativo exclusivamente y porque teníamos la amenaza de ETA. Y se puso el nombre de autonomías porque si se hablaba de la España federal, pues el golpe del 23F a lo mejor se había adelantado todavía unos cuantos meses o un par de años, ¿no? Y sin embargo, pues Alemania, el estado más próspero europeo después de la Segunda Guerra Mundial, pese a haber perdido la Guerra Mundial, es un estado federal. Los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, es un estado federal. Es federal Brasil, es federal México. Es decir, no hay por qué tener tanto miedo a eso. Y si eso no se resuelve, pues entonces van a seguir progresando los nacionalismos lingüísticos que han generado 2 guerras mundiales en Europa y que están proliferando en el centro de Europa y en el corazón de Europa. Y ahora incluso el presidente del Instituto Cervantes se ha ido a Cuba a decir que hay que oficializar, que hay que convertir el bable en lengua oficial en Asturias. Y yo he de decir que todos los filólogos de la Real Academia y algunos muy prestigiosos como Víctor García de la Concha, que la presidió durante 12 años, y que es asturiano y tataranieto del primer lexicógrafo en bable, dice que qué barbaridad. Y además esto lo hace el director de un instituto que lo que tiene es la obligación de enseñar el castellano a los que no hablen castellano en el mundo, y que se llama Cervantes, que
que si levantara la cabeza Cervantes ahora, pues diría, pero... Entonces, yo sí creo. Y es muy sencillo, ¿eh? Son muy pocas cosas. Pero creo que sin un sistema federal normal y corriente, que lo tenemos básicamente definido, pero que se está destruyendo, con esto de que hoy te doy las fronteras a los Mossos de Escuadra, mañana te doy no sé qué en la educación, etcétera y tal, y luego rememoro a Franco, en vez de rememorar la transición, que era lo que debía de hacer el gobierno central, pues, y luego las listas cerradas y bloqueadas, que ahí no hay ni que reformar la Constitución. Bastaría con decir que no son cerradas y bloqueadas, como son las del Senado, y que un votante socialista, como he sido yo toda mi vida, pudiera volver a votar el socialismo tachando al señor Sánchez, que es el primero del distrito por el que yo me presento, que es Madrid. Si todas estas anticonstitucionales hechos que se producen continuamente, uno de ellos serían estos que acabáis de mencionar, que estamos en una dictadura, una satrapía, tú dices muy gráficamente en un putiferio. Eso lo dijo la representante, sí, exacto, la representante de Puigdemont en el Parlamento. Sí, que tiene, por cierto, dos acepciones que viene muy bien explicado en el libro. En cualquier caso, ¿en qué estamos? Porque yo creo que estamos, sí. Y no solo nosotros, estamos en una... Fareed Zakarías, que es un periodista muy conocido y que en los Estados Unidos y tiene un programa muy seguido diario en la CNN, fue el primero que habló de la democracia iliberal, es decir, una democracia que mantiene su aspecto democrático, pero que reniega de los principios liberales que son básicos para que la democracia exista, ¿no? Una democracia en la que la ministra de Educación, que es maestra de primera enseñanza, la ministra de Educación, que es portavoz del gobierno, ha dicho que el gobierno no... Otra inconstitucionalidad del gobierno, que no presenta presupuestos. Que no presenta presupuestos porque como no se van a aprobar, pues que es una pérdida de tiempo para el Parlamento. O sea, que parlamentar y dialogar en el Parlamento es una pérdida de tiempo si el Parlamento no aprueba lo que el gobierno quiere que apruebe. Y además, y esto lo ha dicho públicamente y nadie dice nada. El ministro de Transformación Digital, que de eso sabe poco, Óscar López, ha dicho que el juez que juzga a Begoña Gómez es un prevaricador. Yo de jueces prevaricadores tengo alguna experiencia. Primero porque yo he ido muchísimas veces a declarar ante los jueces. Hubo temporadas ya al principio del país que yo me levantaba a las 9 de la mañana, me iba a los juzgados y a las 11, 12 ya estaba, pero a diario, ¿no? Es decir, y a veces incluso era un juzgado militar, etcétera y tal, porque era la transición, ¿no? Y tuvimos un lío con el gobierno Aznar muy grande, el famoso caso Sogecable, donde nos sentimos víctimas de un juez prevaricador. Y entonces no le llamamos prevaricador, le denunciamos por prevaricación ante la autoridad judicial, hubo un juicio y le echaron de la carrera porque una sala del Tribunal Supremo decidió, después de celebrar el juicio, que había prevaricado. Bueno, ¿por qué el señor Óscar López, que es ministro del Gobierno, no presenta una denuncia contra ese juez? Es decir, porque si no el prevaricador va a ser él, porque está calumniando e injuriando a un representante de la justicia sin tomar, como autoridad que es, las decisiones adecuadas, ¿no? Para no hablar de la señora Montero, que ya ha hablado todo el mundo bastante y ya lo conoce. Juan Luis, estamos en Cantabria y hoy el diario Montañés ha publicado una entrevista contigo que yo creo que es muy interesante, pero hablas... Es verdad que tangencialmente de la figura del expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla y dices que es un personaje folclórico. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es tu idea del presidente Revilla
y del presente y el futuro que tiene el Partido Regionalista de Cantabria. Bueno, he de decir que no he visto personalmente a Revilla nunca, nunca le he dado la mano, no he tenido la oportunidad, y eso que he venido mucho a Cantabria, pero lo he visto mucho en la televisión y me parecía folclórico cuando era presidente, ¿eh? No es que me parezca folclórico ahora, ¿no? Y bueno, a mí me parece, primero yo creo que es muy injusto el trato que se está dando en muchos medios de comunicación al rey Juan Carlos, que ha cometido errores indudables que él mismo ha reconocido en parte, pero que trajo la democracia a este país. Y trajo la democracia a este país con un presidente del gobierno que había sido ministro secretario general del movimiento y un acuerdo con el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo. Los jóvenes de hoy, aparte de saber lo que pasó en la guerra civil y en la posguerra, deberían saber que la primera reunión de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución la presidió Pasionaria. No voy a contarles a los más jóvenes lo que nos enseñaron a nosotros sobre Pasionaria durante el franquismo. Y a su lado era la presidenta del Partido Comunista Español, 40 años de exilio, había tenido que solicitar que le volviera a tener el pasaporte español porque tenía el pasaporte soviético. Su hijo era héroe de la Unión Soviética porque había estado luchando con las fuerzas soviéticas contra las fuerzas alemanas en Stalingrado. Y a su derecha, el segundo que presidía era Rafael Alberti, militante del Partido Comunista, eximio intelectual de la izquierda y 40 años de exilio. Y entre esa gente y Felipe González y un par de ellos más, tuvimos la democracia liberal. Y los partidos políticos se legalizaron en el año 77, incluido el Partido Comunista de España, ¿eh? Y Carrillo, que decía que Juan Carlos iba a ser Juan Carlos el Breve, quitó lo de Juan Carlos el Breve, quitó las banderas comunistas en un comité central del partido y quitó la bandera republicana y puso la bandera de la monarquía parlamentaria y declaró: a mí me da igual la república que la monarquía, yo lo que quiero es que haya libertad y democracia en España. Y eso se está ocultando ahora a las personas de izquierdas, a los militantes de izquierdas, y muchos de los cuales, por otra parte, sufrieron persecución y todo tipo de amenazas por parte del franquismo. Yo creo que y entonces, esto es una anécdota, es decir, o sea, pero ahora yo creo que este país tiene una deuda de gratitud con el rey Juan Carlos. Y este Estado tiene una deuda de gratitud con el rey Juan Carlos. Y un rey emérito que vive exiliado es una cosa que solo en un país tan surrealista como España yo creo que podría conocerse. Disculpa, no. Decía que en España está muy legislada la intimidad, por ejemplo, y sin embargo no está legislada la injuria, el libelo. Y si estuviera bien legislada, estaría ahora digamos, litigio que se acaba de presentar hace un par de días mejor resuelta. Bueno, yo siempre y di varias conferencias en las asociaciones de jueces que me invitaron y eso. Yo siempre era partidario de una ley de libelo. Primero porque una ley de libelo no lleva a la gente a la cárcel, sino a la ruina, cuando injurian o calumnian. Y por lo tanto, la gente teme mucho más a la ruina que a la cárcel. Esto es una cosa evidente, ¿no? Y además fui durante 7 años consejero del periódico The Independent en Inglaterra, y en el consejo, si duraba el consejo hora y media, pues hora y cuarto era para discutir las demandas de ley de libelo que teníamos. En los consejos del país, pero de Le Monde también, donde estuve 8 años de consejero,
rara vez discutíamos de alguna demanda de ese género, lo que discutíamos era de otras cosas diferentes. Dicho esto, encima, las leyes de defensa del honor, que es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, de la intimidad, las leyes del libelo protegen la privacidad. Es decir, lo que haces dentro de tu jardín para tu casa no puede ser vulnerado. Lo que haces en la vía pública o en una playa, ahí no hay intimidad posible. No hay intimidad si ejercitas un coito debajo de un árbol y te ve la gente. Es decir, no puedes decir esto es mi intimidad. Esto es la privacidad, ¿no? Es decir, yo creo que son leyes mal redactadas y que por eso y luego claro, condenar a la... O sea, yo creo que son juicios civiles y no penales mejor los que corregirían estos excesos, porque como digo, es lo que más duele a los condenados, ¿no? El bolsillo. Sí, Juan Luis, ahora mismo está en cuestión el presente y el futuro de los medios de comunicación tal como los hemos conocido. Es decir, hechos por periodistas, con unos códigos, con unas formas profesionales de hacerlo, de comprobación de los hechos, etc. Hay un hecho que también es ahora mismo obvio, que es la caída vertiginosa de la venta de los periódicos en papel, que se sustituyen de aquella manera por las ediciones digitales. Pero sí me gustaría que nos dijeras cómo ves tú el futuro de la prensa en España y en el mundo, porque al final va a ser parecido. Bueno, empezando, es decir, no he hecho más que periódicos en papel toda mi vida, pero no fabrica otra cosa, no sé hacer otra cosa además. La habré hecho mal, bien o regular, pero soy un fanático de los periódicos en papel. Y yo sigo leyendo todos los periódicos en papel de Madrid, todas las mañanas y un par de los periódicos de Barcelona. Y los leo por las mañanas y ya los he leído por las noches. Es decir, los periódicos de papel son unos auténticos zombies, pero no lo son ahora, lo son ya desde hace tiempo. Yo en el año 2010 declaré públicamente que si tuviera que fundar el país en el 2010, no lo fundaría en papel, sino que lo fundaría en Internet, ¿no? ¿Y qué es un zombie? Un zombie es un muerto viviente, está muerto pero sigue vivo. Y además el muerto piensa que está vivo. Y entonces pues el comportamiento es bastante complejo, ¿no? Un periódico de papel tenía la virtud de que era una concepción del mundo, una vuelta en sound. El que leía el diario Montañés, leía el diario Montañés, y el que leía Alerta, era Alerta. Y un lector de un periódico de papel habla de su periódico. Es decir, nadie de un periódico digital habla de su periódico. Entre otras cosas porque la lectura digital es muy compleja. La lectura digital te lleva a leer la misma noticia en 7 canales diferentes y solo el primer párrafo. Y luego empiezan a meter publicidades varias que varían según el país que estás, porque si te vas a Oriente Medio, pues puedes ver el diario Montañés, pero te empiezan a salir anuncios de Doha y de Dakar y de cosas de estas, ¿no? Entonces, y luego, bueno, el profesor Meller de la Universidad de Harvard dijo que en el año 43 desaparecerían los periódicos de papel, por lo menos en Estados Unidos y Europa Occidental. Lo que decía no es que desaparecerían los periódicos en papel, sino que desaparecerían los lectores de periódicos en papel y, por lo tanto, pues no se fabricarían periódicos en papel, ¿no? Bill Gates y Steve Jobs dijeron que en la década del 20 al 30, que es la que estamos viviendo, desaparecerían los periódicos de papel. Ha habido miles de periódicos en papel que han desaparecido ya en el mundo. La tirada y la circulación de los periódicos de papel es ridícula en muchos casos. Hay que decir que la prensa local tiene mejor defensa, aguanta más que los periódicos generalistas nacionales, primero porque se dedica a una comunidad más concreta y publica cosas que
una prensa generalista no haría. Está aguantando mejor la prensa local, pero de todas maneras tiene la misma amenaza encima, ¿no? Entonces el problema es cómo se forma la opinión pública, y es un problema que todavía lo tenemos más resuelto, porque vuelvo a decir que la libertad de expresión es de los ciudadanos y es un gran avance científico y político y cultural que cualquiera puede decirle al mundo lo que quiera. Ahora, ¿cómo hacemos para mantener que la libertad de uno linda solo con el ejercicio de la libertad del otro y que por lo tanto las injurias, las calumnias, etcétera y tal, pues hay que sancionarlas o hay que limitarlas o hay que regularlas? No es sencillo, ¿no? Yo he conocido, prácticamente he conocido a todos los fundadores de la telecasta, como la llama ahora. He conocido mucho a Bill Gates, al fundador de Twitter, Jack Dorsey, que es menos conocido en España, le he conocido muchísimo. Jack Dorsey siempre dijo que Twitter no era un medio de comunicación ni nada que se le pareciera. He conocido a Frank Zuckerberg y a Steve Jobs y a Bezos, cuando no sabían lo que estaban inventando, y no sabían lo que estaban inventando. Porque las redes sociales las hemos creado nosotros, los usuarios, no las han creado ellos han inventado unos logaritmos y se ha acabado, ¿no? Y el tema es muy complejo porque en Estados Unidos el presidente Clinton lo que hizo fue aprobar la ley de decencia en las comunicaciones, preocupado fundamentalmente por el porno, fíjate qué cosas. Y ahora hay porno que lo querían eliminar y hay de todo, y en nombre de la libertad de expresión pues no se llega a una regulación que no se sabe cómo se va a poder imponer, porque si tú estás en una isla del Pacífico con un cacharro y un servidor y no sé qué, y capacidad suficiente, la inteligencia artificial te va a poner la cara de quien quieras, con la voz de quien quieras, diciendo lo que tú quieras. Y vete luego a explicar que eso ha sido de inteligencia artificial. ¿Y en qué tribunal te van a perseguir y de qué manera por eso? De esto debería hablar la ONU y la Unión Europea, y no de poner eso que ha costado mucho dinero y mucho tiempo en sueldos de los diputados. Entonces ahora os interrumpo dado que estoy contra periodistas, ¿es el periodismo hoy garante de la libertad de expresión en esa transformación que está ahora teniendo? Bueno, es que el periodismo es como el arte. El periodismo es muchas cosas. El arte era Velázquez y el arte es el arte callejero y Picasso. Es decir, hay periodistas que se tiraban en paracaídas en los periodistas que van a la guerra, otros que van a los cines para explicar la película. El periodista, como decía Eugenio Scalfari, fundador de la República de Roma, en la que he escrito también durante mucho tiempo, pues es gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. El problema que tenemos es que la gente lo cuenta ella misma ya. Tiene un problema, agarra el teléfono, saca el vídeo, lo envía, a veces lo vende y otras veces lo envía, y eso se reproduce. Si no se reproduce da igual, porque se tuitea y en las redes sociales. Entonces, yo creo que solucionaremos el problema, porque hay que explicarle a la gente no solo lo que les pasa, sino por qué les pasa y qué les puede pasar en función de por lo que les pasa, ¿no? El contexto ha sido muy importante en las informaciones periodísticas, ¿no? Y sobre todo el periodismo ha vivido de contar lo que el poder no quiere que se cuente, el poder político o el poder económico. Hay una definición de qué es una noticia. Cuando yo estudiaba periodismo era una definición muy santa, decía lo nuevo interesante. Bueno, pero los periodistas sabíamos que una noticia es aquello que el poder no quiere que se publique, porque si no quiere que se publique será por algo, ¿no? No solo el poder político, el poder económico
y hay grandes poderes económicos ahora controlando precisamente medios de comunicación. Entonces, no sé si habrá periodismo, pero habrá periodistas. Y mientras haya periodistas, yo creo que la libertad de expresión, periodistas capaces de enfrentarse incluso a sus empresas, cuando sus empresas quieran violar la independencia, porque los periódicos y las informaciones no pertenecen a los periodistas ni a los empresarios de los periódicos, pertenecen a los ciudadanos, que tienen derecho a saber lo que el poder les oculta. Y mientras existan esos periodistas, ya hay muchos y muy buenos en España todavía, pues habrá periodismo. Muy bien, pues creo que ha llegado el momento de que sean ustedes los que hagan preguntas. Tenemos poco tiempo, yo rogaría que hagan una señal, se les pasará el micrófono y que la pregunta sea en lo posible breve y concreta. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Acabas de decir que el periodismo es lo que el poder no quiere que se cuente, ¿no? La noticia. Bueno, o la noticia, ¿no? La noticia es lo que el poder no quiere que se cuente. Pero estamos viendo en los medios de comunicación que se cuentan, por ejemplo, sobre Sánchez, lo de la esposa, lo del hermano, etcétera. Y al final estás dando un altavoz, ¿no?, para algo que realmente a la población no le interesa, porque a la población lo que le interesa es pues que se hable de lo que Sánchez hace con sus impuestos, de lo que hace realmente con el presupuesto, de por qué está invirtiendo en defensa, de todas esas cosas. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en contar este tipo de noticias de corrupción? Bueno, es que normalmente la corrupción va unida a un mal empleo del dinero público. Hubo una vicepresidenta de Sánchez que dijo que el dinero público no era de nadie. Es que la cantidad de declaraciones que han hecho, oiga, que no era de nadie, es de nosotros. El dinero público lo pagamos nosotros. Y entonces, claro, es decir, o sea, hemos estado pagando las sobrinas de Ábalos. Y además, dice, bueno, ¿cómo es posible? Quiero decir, y sobre todo, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que lo que estamos esperando es que Sánchez diga algo. Que diga algo de por qué su mujer pudo dirigir una cátedra sin ser licenciada. No, es que eso es un... digo, ¿y qué vemos? Vemos a los ministros de Sánchez que te cuentan el mismo chiste, dicen la misma cosa. Todos sonríen, además ahora cuando hablan. Dicen, ¿por qué sonríen con los problemas que tenemos? Y hay 40 especialistas... Bueno, no son... No. Perdona, es que, perdona. A ver, amiga Silvia, por favor. Pero perdona, por favor. Primero, no te está escuchando nadie. Esto no es un coloquio entre dos personas, sino un momento para que la gente pueda hacer preguntas y hay poco tiempo. Por tanto, yo insisto, por favor, preguntas. Ahí hay alguien que pide la palabra, breves y concretas. El diálogo se puede hacer después cuando termine este acto. Buenas tardes, señor Cebrián. ¿Qué opinión le merece que haya ruedas de prensa sin preguntas? ¿Y esto, la Asociación de la Prensa, podría hacer algo o debería hacer algo? Gracias. Sí, lo que se puede hacer es no ir a las ruedas de prensa, los periodistas. Lo que pasa es que, claro, pues los periodistas tienen la obligación también de contar las cosas, ¿no? Pero bueno, es una vergüenza. O sea, es decir, vuelvo a decir que es como los plenos del Parlamento. Los plenos de control del gobierno es donde la oposición pregunta al gobierno para que se explique. Y el gobierno lo que hace es insultar a la oposición y preguntarle a la oposición. O sea, el gobierno quiere controlar a la oposición en los plenos parlamentarios en los que legalmente la oposición tiene que controlar al gobierno. Entonces, esto es un deterioro total del diálogo democrático. O sea, no es una democracia liberal.
Es una democracia en la que las instituciones están siendo ocupadas, las empresas públicas, ¿de qué manera? ¿Cómo es posible que un ayudante del presidente del gobierno llame al presidente de una empresa cotizada tan importante como Telefónica a decirle que se tiene que ir? ¿Y dónde están los derechos de los accionistas? Y además a decirle quién le va a sustituir. Y además vulnerando las normas de buen gobierno de una compañía como Telefónica, que entre otras cosas tiene las redes por las que circulan las conversaciones, los tuites, etcétera y tal, de muchos millones de españoles, ¿no? Y no pasa nada. Entonces es la ocupación de las instituciones el problema, ¿no? Mi felicitación, señor Cebrián. Yo soy lector desde casi que nací en el periódico. Lo primero que tengo en mi casa por las mañanas es el periódico. Normalmente 2 periódicos, uno cántabro y otro nacional. Y yo sin el periódico ya no podría vivir, porque creo que en el periódico, en las columnas, en lo que dicen, en los comentarios, las opiniones y los razonamientos, son los que nos llevan a entender. Eso por un lado. Y la otra, la pregunta es, señor Cebrián, ¿qué ocurre con Hispanoamérica? Porque no tenemos ni una noticia de Hispanoamérica en ningún periódico. Felicitaciones y gracias. Bueno, lo que ocurre con Hispanoamérica es que desde Rodríguez Zapatero hasta nuestros días, los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han despreciado y desconocido a Hispanoamérica, ¿no? Y hay que decir que todavía el país, en política internacional y en Hispanoamérica, todavía tiene una cierta... cuando yo me jubilé se cortaron prácticamente todas las ediciones. El país se editaba en papel, se editaba en Argentina, en Perú, en República Dominicana, en México y en Chile, y se fueron quitando las ediciones en papel del país a partir del mes siguiente al que yo me jubilé, es decir, para decirlo abiertamente. Pero sigue siendo una cierta marca informativa, ¿no? Pero hay muy poca información sobre Hispanoamérica y en este momento voy a hacer un poco de publicidad de otro libro. Estoy tratando, junto con la Real Academia y el CSD, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa, que igual me llaman la atención por decir esto en público, pero bueno, estoy preparando con muchos autores un libro sobre la geopolítica del idioma español. Porque lo único que tiene este país de verdad para influir en el mundo es el idioma español, que lo hablan ya 62 millones de ciudadanos estadounidenses y 120 millones de ciudadanos mexicanos y cada vez menos millones de ciudadanos españoles. Hola, yo quería preguntar, yo me pregunto todos los días, desde hace bastante tiempo, ¿qué tiene que hacer Pedro Sánchez para salir del gobierno? Porque realmente ya la cantidad de hechos que hemos presenciado son absolutamente terribles. ¿Tú crees que la oposición podría hacer más de lo que hace para intentar parar esta deriva absolutamente inconstitucional y dictatorial? Yo creo que la oposición primero podría elegir mejor a sus portavoces, para empezar, ¿no? Yo creo que el portavoz del Partido Popular en el Parlamento español, pues yo lo digo como ciudadano español, realmente no hace la tarea que debiera hacer el Partido Popular, ¿no? Pero segundo, el problema no es que tendría que hacer Pedro Sánchez, sino que tenemos que hacer los españoles. ¿Y qué tienen que hacer los votantes del Partido Socialista? Es decir, han echado a Joaquín Leguina, que trabajó con el presidente Allende en Chile. Lo han echado del partido. Han echado a Nicolás Redondo, hijo de uno de los fundadores
del sindicalismo de UGT, etcétera y tal. Están echando prácticamente a todo el que no piensa como el jefe piensa, que además el jefe no piensa, el jefe simplemente toma decisiones, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? O sea, ¿hasta cuándo el ejercicio del poder en el Partido Socialista Obrero Español va a ser más importante que el respeto a los valores que ha defendido siempre? Y esta historia de que el poder, que desde el poder se cambia la sociedad, bueno, en cierta medida se puede cambiar, ¿no? Esto era fundamentalmente la tesis de Lenin y ya vimos cómo cambió la sociedad Lenin, ¿no? Es decir, realmente es una cosa que me tiene sorprendido, y me tiene sorprendido por parte de muchos amigos míos que han sido ministros y diputados y tal y eso, y que son incapaces de levantarse contra este sistema de un pequeño autócrata que pasará a la historia como él no quiere, ¿no? Muy buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta, un comentario. Yo creo que uno de los problemas a los que no se ha referido es la sociedad civil que no responde, ¿no? El poder político permea en todas las instituciones, por más pequeñas que sea, y hasta los presidentes de escalera son de un partido político. Y yo creo que este es un aspecto que me gustaría que hiciera un pequeño comentario. Cómo permea la política en la última institución pública, tan última, que los presidentes de las comunidades de vecinos también tienen una asignación política. Sí, yo creo que esto ha ido a peor. Es decir, yo creo que la sociedad civil, por ejemplo, Hispanoamérica, yo voy mucho por Hispanoamérica, he de decir que incluso pienso que tengo más capacidad de diálogo en Hispanoamérica que en España muchas veces. Y esto se ha mantenido fundamentalmente por dos cosas. Es decir, los gobiernos no han hecho nada, pero las empresas, las españolas y las hispanoamericanas, que cada vez hay más inversión chilena, mexicana y colombiana en España, han fomentado el hecho de que en este momento Madrid se esté convirtiendo en la capital cultural y en cierta medida financiera de América Latina en muchos aspectos. Yo, que soy de Madrid y he vivido en Madrid toda mi vida, estoy sorprendido hasta qué punto el espacio urbano y el espectáculo urbano está cambiando precisamente por eso, ¿no? Y luego las academias de la lengua española, es decir, que son independientes de los gobiernos y que nos reunimos cada 2 años. Este año nos vamos a reunir en Arequipa, estuvimos el año pasado reunidos en Quito, trabajando por una cosa muy sencilla, que es la unidad del idioma, porque eso es lo que hacen las academias. Y ahora tenemos un problema: ¿cómo van a hablar el castellano las máquinas? Porque si las máquinas empiezan a hablar cada cual sin respetar, pues entonces esa capacidad cultural que tenemos y que es muy importante geopolíticamente hablando, pues la podemos perder, ¿no? Pero también hay de decir que con los recientes acontecimientos y con esto, es decir, ¿qué está haciendo Sánchez? Sánchez está aprendiendo de Perón, que fue el primero que inventó todo esto del populismo y tal, que es pagar a la gente con nuestro dinero y endeudándose cada vez más. Y la gente es la gente, las empresas, las familias, es decir, todo el que quiera pagar, pues de momento le ofrece que le va a pagar. Luego solo paga al 20%, porque funciona la seguridad social como funciona, ¿no? Pero yo estoy sorprendido que las grandes empresas españolas, estoy sorprendido de que el IBEX no sea más beligerante. Y ha habido una empresa que se fue del IBEX y hay que ver que se fue a Holanda, y hay que ver lo que le montaron a esa empresa. Es decir, las empresas son muy importantes para la sociedad civil, lo son las universidades, que también han hecho una buena labor en Hispanoamérica,
Ahora se quieren cargar también a las universidades, salvo a aquellas que puede controlar el poder político, ¿no? Y yo sí que creo que la sociedad civil deberíamos tratar de movilizarla un poco. Sí, y al fondo. Sí, gracias por su presentación y por su explicación y gracias por haber venido también. Yo quería preguntarle si, dado el deterioro ético, moral, político en general, donde todo se negocia, ¿es posible que se negocie en España un referéndum de independencia de Cataluña? ¿Es posible que se negocie un referéndum en el 2031 de república o monarquía? Son dos cuestiones diferentes. Bueno, legalmente el gobierno podría, con arreglo a la legalidad vigente, hacer una consulta simplemente de opinión para saber cuánta gente querría en Cataluña que fuera independiente, no para decidir que lo fuera. Es decir, un referéndum consultivo lo puede hacer. Eso generaría tal desastre dentro de Cataluña. Yo tengo 4 nietos catalanes, por cierto, y creo que conozco bastante bien el país, ¿no? Primero dividiría a la sociedad catalana y luego dividiría todavía más a la sociedad española no catalana respecto a Cataluña. Pero aparte de eso, ¿por qué hacerlo en Cataluña y no hacerlo en Galicia o en el País Vasco o en las Islas Canarias? Y además la cantidad de elementos internacionales que se empeñan en esos momentos son formidables. La gente no se acuerda que hubo un partido independentista canario que fue absolutamente financiado por Argelia y por la Unión Soviética. Es decir, ahora este país tiene muchos problemas en las fronteras. Tenemos Ceuta y Melilla todavía ahí, mirando para otro lado. Hemos incumplido la resolución de la ONU respecto al Sáhara. No sabemos por qué. No sabemos si era porque habían investigado a Sánchez, si era porque Estados Unidos había amenazado con quitar las bases de Rota y pasarlas a Tánger. Estamos en un momento de cambio de civilización. Los cambios de civilización generan nuevos imperios. Y en los imperios, los estrechos, y el de Gibraltar es uno de ellos, son muy importantes para definir la importancia de cada imperio. No se enseña geopolítica en este país, es decir, y sin embargo la geopolítica es al final la única política verdadera que existe y además por la que muere y mata a la gente en cantidades increíbles, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces sí, se podría hacer ese referéndum. Yo creo que sería un desastre para los independentistas. Está bajando el nivel del independentismo en Cataluña, pero esto de que es gracias al diálogo, no, es gracias a que los ha sacado de la cárcel porque les habían metido los jueces en la cárcel porque habían cometido un delito. Es decir, y claro, ese es el motivo por el que ha bajado el independentismo. Pero el señor Illa, que abandonó el Ministerio de Sanidad en el peor momento de la pandemia, lo cual a mí me dejó bastante sorprendido, que sea el ministro de Sanidad el que se va cuando todavía no sabemos cuántos cientos de miles de muertos hubo en España. No ha habido una cifra oficial de muertos que yo sepa, ¿no? El problema de la enseñanza del español en Cataluña sigue siendo un problema. Lo que están consiguiendo es que los catalanes aprendan cada vez más inglés, porque las escuelas en inglés están creciendo formidablemente, ¿no? Y es porque no hay un proyecto de Estado. Y si no hay un proyecto de Estado, si todo vale con tal de yo seguir aquí, pues se destruye el Estado.
Y dicho esto, es muy difícil destruir un Estado como el español, ¿eh? Hay un Estado profundo también en España. Y eso es lo que nos ha llevado a tantas confrontaciones históricas, precisamente cuando alguien lo ha querido romper por sus intereses particulares. Hola, buenas tardes. Antes he aludido a la añoranza a una serie de políticos que echa de menos. Los políticos son elegidos por votantes. ¿Qué ha pasado? ¿El votante de antes tenía más responsabilidad política o más cultura política que el actual? Porque al final tenemos lo que votamos. Yo discrepo de que los políticos sean elegidos por votantes. Son los partidos los elegidos por los votantes. Estamos en una partitocracia. Los diputados deben su escaño a los jefes de los partidos y a los que redactan las listas. ¿Qué ciudadano? No conozco a ningún ciudadano que diga, bueno, he ido a ver a mi diputado o a mi senador para presentarle estos problemas que tenemos. Eso puede suceder a nivel de los parlamentos autonómicos o regionales o en determinados momentos o de los ayuntamientos. En el Congreso, para ser diputado, si eres socialista, lo que tienes que hacer es decirle a Sánchez que te ponga, según en dónde te voten, entre los 10 primeros puestos, porque si ya te ponen en el 12, lo más probable es que no seas diputado. Y nosotros, como decía antes, no podemos elegir a los diputados, tenemos que votar a los partidos, a los de derechas y a los de izquierdas. Y no somos capaces de eliminar de nuestro voto a candidatos que no nos parece que que merezcan nuestro voto. Entonces este es un problema serio porque hay una crisis de representación. Lo que decía Podemos es verdad, no nos representan. Lo que pasa es que esto funciona así si no se cambia. Y para cambiarlo solo tienen que ponerse de acuerdo el PP y el PSOE. Lo que pasa es que la mitad del Parlamento español iría a la calle si las listas no son cerradas y bloqueadas. Y si los diputados tienen que convencer a los votantes de que les voten a ellos y no al partido, a ellos que son de ese partido, con el programa de ese partido, pero porque son más capaces o porque conocen mejor o son menos cuneros, porque la cantidad de diputados cuneros que este sistema de la transición ha generado es impresionante. Y ahora tenemos a todos los ministros que encima quieren ser los presidentes de sus partidos en las autonomías. Están todos pluriempleados. ¿Cómo se puede ser ministra de Educación, portavoz y jefa del partido en Aragón y candidata a la presidencia de Aragón toda la vez? Pero la ministra de Hacienda, que no ha presentado un presupuesto en los últimos 2 años, está haciendo campaña todo el santo día en Andalucía. Es decir, ¿cómo es posible eso? Pues precisamente porque el que hace la lista es el jefe del partido. Y esto es un problema serio para que el sistema representativo español funcione. Bien, hemos consumido el tiempo ya más que previsto para esta presentación y yo lo que quiero recordarles es que en la entrada se está vendiendo este libro y que ahora Juan Luis Cebrián lo firmará. Había muchos más que querían preguntar. Amigo Mazarrasa, ya te he visto. Bien, despidamos con un fuerte aplauso a Juan Luis Cebrián.